Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Oiga, a la derecha y a la izquierda. Que usted no tenga envidia, mi querido amigo, tranquilo. Estamos con la doctora Cristina Reyes, legisladora, representando en la Asamblea Nacional al Partido Social Cristiano Mayra y Guerrero. La saludamos, le agradecemos por estar con nosotros y felicitarla. Mire que tanto fue la lucha y al fin pues la Corte Constitucional falló a favor de esa injusticia que se había cometido, o que se cometió, perdón, con los jubilados del Ecuador, y que en esa lucha la identifica usted claramente, doctora Reyes. Bienvenida. Economista, buenos días. Patricia, que nos acompaña, y a todas las personas que están en este momento sintonizando, iniciando semana. Sí, gracias a Dios, a la lucha de los trabajadores que incansablemente en las calles, en los tribunales, en la asamblea, lo propio, los jubilados, porque los vi luchar, la Corte Constitucional, un poco tarde, porque esto pudo remediarse hace algún tiempo, fueron 2 años y medio, casi 3 años desde que entró en vigencia esta ley, pero al final se hizo justicia y me llena de satisfacción, de emoción y me honra haber sido parte de esta lucha en diferentes instancias y una de las partes demandantes dentro de esta demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Nunca más el Estado le va a poder meter la mano a un trabajador a sus utilidades, un solo dólar más, como ya lo hicieron en el periodo pasado. Y de ahora en adelante, con respecto al Fondo de Pensiones Jubilares, el Gobierno Nacional tendrá que buscar de donde sea para hacer ese aporte del 40% para el pago de la pensión de 470.000 jubilados. Esto es una noticia que nos llena de alegría en medio de noticias malas que lastimosamente transcurren todos los días, pero también hay que resaltarlo, economista, porque sí que ha sido una batalla dura en todas las instancias. Emocionada, pero no nos quedamos únicamente con el triunfo, ya ganamos, sino ahora lo siguiente. También plantearle al Gobierno Nacional qué pasó con las utilidades que confiscaron el año pasado, si es que las van a devolver, porque esa plata no es del gobierno, esa plata es de los trabajadores, y qué va a pasar también con todos los aportes que no se dieron al Seguro Social durante 3 años, que sabemos la situación crítica en la que está el Seguro Social. Y esas son cosas y respuestas que el Gobierno Nacional tiene que darle a los ecuatorianos. ¿A cuánto asciende el monto que es el 40%? En el año 2015 era de cerca de $1.000 millones, cuando el expresidente Correa, terco como era, empezó a decir que no, que esos aportes ya no se deberían dar, sino se cambió la ley y se decía que en algún día el gobierno pagaría el 100% de las pensiones. Es decir, un economista que estaba planificando una quiebra, un colapso, para que algún día, con plata que no hay, se pudiera garantizar el 100%. Eso era absurdo. En estos 1.000 millones con los años se va aumentando, porque va aumentando también el número de los jubilados. Hoy se estima que son cerca de 1.200 millones anuales. O sea que se habla de que en los 3 años que no se aportó podría ser cerca de 3.400 millones de dólares lo que el Estado dejó de aportar al Fondo de Pensiones. Una deuda más para el Estado. Para mí sí, para mí lo es, porque en el momento en que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de dichos artículos, tanto el techo a las utilidades como la eliminación del porcentaje del 40% al aporte de pensiones jubilares, es que fueron inconstitucionales todo el tiempo, desde el momento en que entró en vigencia esa ley. Por ende, aunque la Corte no lo diga en su resolución, en su sentencia, de que esto es retroactivo, yo he pedido a la Comisión de los Trabajadores, ustedes saben que estamos en un momento allí de reestructuración, dicen que no se ponen de acuerdo, y nos han mandado a vacaciones, y yo las he asumido bajo protesta porque es impresentable que la Asamblea se vaya de vacaciones en estos momentos, pero bueno, que la Comisión nos reunamos cuanto antes, la Comisión de los Trabajadores, para definir mecanismos, ya sea de devolución en el caso de los trabajadores y las utilidades que les arrebataron el año pasado, como mecanismos de exigencia al gobierno de, bueno, ¿y cuándo va a empezar a pagar los valores que no se aportaron? Ahora, la pregunta es, esta decisión, esta resolución de la Corte Constitucional, ¿lo anotó en una línea que es retroactivo esto o no? Como digo, hemos revisado la sentencia y no lo indica. No lo indica, únicamente habla de la inconstitucionalidad de ambos artículos. Hay una extensa
Usted es doctrina. abogada, ¿y cómo le interpreta? Hay varias interpretaciones. Para mí, yo lo interpreto en lo correcto. Si fue inconstitucional desde el primer día, si la Corte lo declara 3 años después inconstitucional, es que fue inconstitucional desde el primer día. Y por tanto, se aplicó de manera inconstitucional esa norma. Por tanto, los valores que se les robaron a los trabajadores, porque para mí o se les confiscaron o se les robaron, es inconstitucional y hay que buscar un mecanismo de retorno de esos recursos. Cuando hablamos de los dos conceptos, ¿no? El del 40% de los Sí, jubilados y el de las utilidades. utilidades. Y como le digo, y el de los jubilados, durante 3 años el gobierno no aportó y se habla de un serio golpe que se le hizo a la sostenibilidad del Seguro Social, porque imagínese usted, nos estamos comiendo los recursos. ¿Cómo pagaría el Estado al Seguro ¿Cómo Social? pagaba el gobierno anterior? Y eso lo tengo yo en mi posesión, solo que ahora no los he traído. Varios convenios de pago. Convenios de pago que se hacían entre el Ministerio de No hay Finanzas. efectivo, le cuento. O también se pagaba, bueno, pero bueno, ya hablar de bonos del Estado, por Dios, a estas alturas, cuando hay cerca de 8.000 millones de dólares en bonos. No le quedará más. Es tremendo, pero hay que buscar, lo cierto, Efectivo economista, no hay. Olvídese que no hay dinero en el cajón. hay que Olvídese. buscar el mecanismo de pago, porque el Seguro Social ha sido seriamente golpeado y estamos buscando también un mecanismo para que el Seguro Social deje de ser un botín político de los gobiernos. 8.000 millones de dólares invertido en bonos. Eso le restó liquidez a la organización, porque si bien reciben una rentabilidad anual, pero esos dineros pueden invertirse en cosas mejores. Queremos poner un porcentaje para la emisión de bonos, para que más bien las inversiones vayan a cosas más rentables. Hablamos de poder ampliar quizá los préstamos quirografarios, hipotecarios, inversiones como, le voy a decir qué inversiones no, Toachi Pilatón, 250 millones de dólares botados a la basura. Esto fui la primera asambleísta en mostrar que había plata de la seguridad social en un proyecto salpicado de corrupción. Hay que buscar proyectos rentables, proyectos que sirvan para mejorar las prestaciones algún ¿Ya le día. reembolsaron esos dineros? De ninguna manera, cero. Por eso he pedido una auditoría a Contraloría General del Estado. Nada. Ni un solo kilovatio dado a ese proyecto y está salpicado de corrupción. Y esa es plata de los trabajadores, Sí. esa es plata de los jubilados. Y por otro lado, que se haga una auditoría exhaustiva, se lo he pedido al Contralor General, porque hay unas infraestructuras muy grandes, muy bonitas, hospitales, etcétera, pero no sabemos cuánto ha costado. Y no quiere, el señor Espinosa, que se fue por la puerta trasera, nunca quiso transparentar cuánto costó eso al Seguro Social. Y lo cierto es que también algunos analistas dicen de que habrá que poner alguna medida, porque el expresidente Correa amplió la cobertura de salud a los hijos y a las esposas de los trabajadores asegurados, pero sin que nadie pague esta cobertura médica. Y eso tenemos que analizarlo seriamente porque el Fondo de Salud está que no aguanta más. No pagan la deuda, más estas situaciones. Hay que tomar a la Seguridad Social con mucha, y yo invito a la gente que me está escuchando, porque muchos son trabajadores asegurados, con mucho cuidado, porque aquí está el ahorro interno del país. Bueno, no es quitarlos, ¿no? Pero sí... Buscar una medida de financiamiento. Yo diría que hay que atender a los hospitales del Ministerio de Salud con medicinas, con especialistas y derivarlos a estas personas, a las amas de casa, a las esposas, a los hijos, derivarlos a los hospitales del Ministerio de Salud, puesto que, como usted lo acaba de decir, y eso es cierto, el Seguro Social en estos momentos está desfinanciado. Sí. Totalmente. Ahora, ustedes han salido en vacancia legislativa. ¿Es una estrategia para que no puedan hablar ahora con las medidas económicas que se van a dar? ¿O necesitaban descansar después de 10 meses que han estado posesionados y que el resultado de su trabajo, del trabajo de la legislatura, también es deficitario igual al Seguro Social? Economista, como le dije, para mí no va a haber receso de ninguna naturaleza. Lo he tomado bajo protesta. El fin de semana estuve en la provincia de Los Ríos, esta semana también estaré en la provincia de Los Ríos y atendiendo a los ciudadanos en mi oficina como de costumbre. No es momento de descansar y así lo conoce la nueva presidenta de esta Asamblea Nacional. Se han quedado pendientes 2 temas fundamentales: el juicio político al fiscal general de la Nación,
que es un funcionario que tenemos cuanto antes los asambleístas que ejercer este control político y ejercer una sanción drástica, porque no es posible que tengamos un fuego cruzado entre fiscales. Yo misma he presentado la solicitud de destitución de Tania Moreno, porque también es otra funcionaria que avergüenza. Hay que limpiar a la Fiscalía. La vindicta pública no puede estar representada por dos personas que tienen intereses políticos y causas políticas. Eso se ha quedado pendiente, aunque dicen que la Comisión de Fiscalización sí se va a reunir para ir apurando los informes. Se ha quedado pendiente un pronunciamiento de la Asamblea Nacional frente a la crisis política, mejor dicho, la crisis que vivimos en la frontera norte, que es tremendo. Se han muerto 4 soldados de infantería de Marina. Hay bombas por doquier, ya van cerca de 4 atentados y aquí como que no pasa nada. Tenemos que ser exigentes con el gobierno nacional para reclamarle una política de seguridad y de contención en estos momentos. Que Dios no lo permita, esto vuelva a ocurrir en algún lugar de la patria. Esto quiere decir que el proceso de desmovilización, el proceso de paz y de desmovilización en Colombia sí nos está ocasionando serios problemas a los ecuatorianos. Habla el presidente que el golpe contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, etcétera, porque no especifica, pero más o menos direcciona que por allí vendrían los atentados. ¿Y dónde está entonces la política de contención y, por supuesto, de defensa que tiene que tener nuestro país, comandada? Sin duda debe haber una autoridad que la comande y yo no sé si es el ministro de Defensa, porque lo veo un poco desubicado en esta situación. Alguien tiene que crear o implementar un plan de seguridad nacional conjuntamente con Fuerzas Armadas, policía, inteligencia. Ya sabemos que para eso sirve la inteligencia. Así que, culminando lo que usted me dice, me resulta imprudente, impertinente, que porque no se pongan de acuerdo con el reparto de los cargos en la Asamblea Nacional, que hemos advertido no nos interesa participar en esas directivas ni nada por el estilo, sino que la Asamblea trabaje. Me resulta impertinente que hayan, quizá porque no están de acuerdo en esas cosas, dejado pendiente estas otras que son sumamente importantes para el país, porque para eso estamos. Van a tener que entonces soportar, pero que se sepa quienes estamos en contra de ese receso, las críticas de los ciudadanos bien fundamentadas de estos legisladores que se han querido ir a su casa a descansar cuando el país está en momentos críticos. Me queda claro, 7:19. Estamos dialogando con la doctora Cristina Reyes. Ella es legisladora por el Partido Social Cristiano en Madre de Guerrero. Pati. Gracias, economista. Cristina, buenos días. Buenos días. Justamente hablábamos de este tema de la vacancia del legislativo, donde se dejan, por supuesto, temas importantes, como usted lo acaba de mencionar, el tema de la frontera, ¿sí? Y también uno que está así candente, como el tema del fiscal Carlos Vaca Mancheno. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, en el primer tema debo decirle al país que nuestra agrupación política fue la que lideró dentro de las sanciones que se dio, la destitución de José Serrano, con el contexto que el país conoce, vergonzoso para el país, y luego, no por el audio que se filtró, esto que lo tenga claro el doctor Vaca Mancheno, que lo anda repitiendo, que porque él filtró un audio, a él se lo va a destituir o se lo va a someter a un proceso de juicio político. No, señor, es por incumplimiento de funciones, artículo 131, porque a él le pesa más su amistad, su compadrazgo con el expresidente Correa, con el ex vicepresidente Jorge Glass, que lo hemos tenido que andar arreando para que el señor emita dictámenes, haga las investigaciones, etcétera. Él no ha cumplido con sus funciones, por eso es que le iniciamos un juicio político con la firma de varios legisladores, yo diría con incluso legisladores de Alianza País, y esto ya está en marcha. Fue admitido por el CAL, ha llegado ya a la Comisión de Fiscalización, en medio del receso que nos han enviado, como ya he dicho, bajo protesta, fui de las legisladoras que pidió que se levante ese receso. La Comisión de Fiscalización sí va a trabajar estas semanas para ir ya tramitando lo que sería el informe que iría al Pleno de la Asamblea Nacional, que me imagino que Espero que apenas lo termine, que no debería ser mucho tiempo, ya la presidenta convoque a una sesión extraordinaria y podamos ya llevar adelante este juicio político, porque el país ya no da más con estas autoridades compinchadas con la corrupción. Tenemos que limpiar a las instituciones y una de ellas es la Fiscalía. Entonces, para mí, esto es ya un tema que, si bien hay que tramitarlo y yo, pues no es que adelante criterios, pero es que es el fin lógico de las malas actuaciones de funcionarios. Hay que limpiar a la Fiscalía y
por eso es un juicio político con una sanción que sería la destitución para el doctor Carlos Vaca Mancheno, como el pedido de destitución también de Tania Moreno, que también está en medio de unos culebrones. Y el Consejo de la Judicatura, discúlpame, Pati, y el Consejo de la Judicatura. Bueno, también, aunque es también de las labores de fiscalización que podemos hacer, yo también resalto lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, porque hay causales por las que se empiezan estas cosas y por las que se tramitan. Entonces, dentro de esa evaluación creo que también el Consejo de Participación Ciudadana, que también podría tener la posibilidad de destituir o cesar a Carlos Vaca Mancheno, pero nos han dicho clarito, asambleístas cumplan con su deber, creo que también ellos pueden participar de esta depuración del Estado si fuera necesario. Cristina, hablando del Consejo de Participación Ciudadana, hay varias críticas con respecto a la forma en que se están estableciendo los requisitos para que estas personas puedan participar en los comicios del 2019, como por ejemplo que la persona que vaya a participar tenga 10 años en este tipo de movimientos o que tengan un perfil profesional, que sean abogado, que sea doctor, un perfil ya universitario. Hay personas que en realidad han trabajado en la parte social pero que no cumplen estos requisitos. ¿Cuáles sus observaciones con respecto a este tema? Bueno, fue bastante complicado implementar el mandato popular. Como ustedes saben, algunos vivos quisieron poner que sea el Consejo Electoral el que más o menos haga un mini concurso para tener los candidatos. No, el mandato popular fue que esto fuera de manera directa, que los ecuatorianos podamos elegir de entre esos nombres a quienes integren el nuevo Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Pero yo creo que visto lo que ha ocurrido en este país, las afinidades políticas, ya que no se ha guardado las formas de ninguna naturaleza, se estaba buscando sí que haya unos requisitos sumamente estrictos. No es que Juanito ni Pepita puedan autodenominarse los adalides de la lucha contra la corrupción, sino eso tiene que estar demostrado. Y además, créame, se plantearon varios mecanismos. Primero, esto de la distritalización, al final se ha definido que no, van a ser listas nacionales, 3 listas, una de hombres, una de mujeres, y también por un pedido, digamos, de nuestros migrantes y de los grupos y nacionalidades indígenas, habrá una persona que provenga de estos grupos, pero que tiene que cumplir con los requisitos que se han establecido. Porque justamente los indígenas o el tema de las nacionalidades indígenas son los que quizás no logren cumplir, no todos. Sí hay personas preparadas. Yo ¿verdad? lo dudo, he conocido personas muy preparadas, pero muy también preparadas que están dentro de movimientos sociales que quieren participar y que quizás no tendrían la oportunidad. Yo creo que sí tendrán la oportunidad porque yo conozco a muchas mujeres indígenas en este país muy preparadas y que estoy segura... En París, claro, Francia. Y que estoy segura pues van a poder cumplir estos requisitos. ¿Por qué se estableció los años de experiencia? Porque tienen que ser personas que claramente tengan las credenciales para luchar contra la corrupción, que tengan títulos, sí. ¿Por qué no vamos a la meritocracia? Yo entiendo que aquí pueden decir, es discriminatorio. No, para mí tienen que ser personas que se han esforzado en la vida por lograr algo. La no afinidad política en los últimos 5 años es importante también para desprender cualquier vínculo que se pueda tener con los gobiernos de turno. Nosotros estábamos incluso solicitando, pero no se incluyó dentro del debate, que haya también un respaldo ciudadano en firmas. Pero finalmente ha quedado así. Ahora se esperará pues ya la decisión del presidente para que esto pueda ya entrar al registro oficial y entrar por ley. Pero esos son los requisitos que se han establecido. Para mí, requisitos que apuntan a la meritocracia de personas que, ¿qué van a hacer estas personas? Por Dios, lo que hicieron las otras, pero mal, elegir a las autoridades de control, y para eso necesitamos que la génesis de esas autoridades de control que van a llevar concursos públicos sean transparentes, sean personas con experiencia, personas profesionales, personas que no se casen con el poder político y que lo único que quieran es transparentar a esas instituciones del Estado que tanto daño le han hecho en la década correísta, que fueron las que garantizaron la corrupción, garantizaron la impunidad, y por eso el país está como está, porque nunca controlaron nada. Volviendo, Cristina, al tema de la seguridad social, hace menos de 2 días salió un estudio el estudio actuarial por la empresa Volrix, donde se da un antes y después de la reforma, y que se vea un seguro social a unos 10, 15 años más que realmente podría desaparecer. Con la eliminación del aporte del 40%, ese colapso iba a ser mucho más rápido.
ahora que se ha retornado ese aporte estatal, pues las cosas como que se emparejarían un poco. Sin embargo, estamos pidiendo, a propósito del levantamiento de ese oscurantismo que el correísmo puso hasta en la seguridad social, de que los estudios actuariales eran reservados. Imagínense ustedes, información que tiene que ser pública, atendiendo los principios constitucionales. Para mí hay muchas contradicciones entre un estudio actuarial y otro. Se ha pedido que se haga uno y tengo entendido que ya se ha solicitado por parte del directorio, este nuevo presidente del directorio, que no lo conozco, pero sí lo veo un poquito más, con mayor apertura que el anterior, el señor Espinosa, que salió destituido por la Contraloría, por la eliminación de la deuda de salud. Hay que hacer un estudio profundo para ver la situación actual de la seguridad social y cuáles deben ser las medidas que se tienen que aplicar. A mí me preocupa que hay algunas recomendaciones de esos mismos estudios que implique que estos platos rotos, que esta factura la vayan a tener que pagar los trabajadores asegurados, hombres y mujeres de este país, porque ya dicen, hay que aumentar el aporte mensual que hacemos los trabajadores, hay que aumentar los años de jubilación. Me resulta injusto, debo decirlo, porque esto ha sido la consecuencia de una mala administración durante todos estos años. Yo más bien lo que me pongo en primera instancia es que se le obligue al Estado que busque de donde no tenga, pero que pague las deudas pendientes con el Seguro Social. Eso como primero. Luego, como segundo, algo sí, la cobertura a las madres y a los niños, se le debería buscar un mecanismo de financiamiento, porque esto a día de hoy no está financiado y lo que está haciendo es colapsar. La deuda en salud tiene que ser pagada, porque hemos visto cómo se ha desmejorado el tratamiento médico a nuestros jubilados, que probablemente son quienes más necesitan dentro del seguro, de la atención al seguro social, y de las personas con enfermedades catastróficas, que son enfermedades sumamente caras, costosas, dolorosas, y es un vía crucis. Una persona no le puede decir al cáncer, espérate un ratito que no hay la medicina, espérate un ratito que no hay el médico, espérate un ratito que no hay el equipo médico. Entonces, hay que ir hacia, primero, transparentar una auditoría seria y una exigencia del pago de las deudas pendientes, y luego las medidas que se tengan que tomar. Yo espero que no sean medidas que vayan a afectar a la parte más vulnerable, en este caso a nuestros trabajadores y jubilados. 7:29 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M. Finalmente, doctora Reyes, en el evento que llegue un paquete de medidas económicas y se afecte principalmente a los impuestos, ¿qué va a hacer la bancada social cristiana y María de Guerrero? Nosotros hemos sido claros en nuestra política, por lo menos la que me ha tocado pues trabajar a mí a lo largo de estos años. No más impuestos y menos en una economía en recesión. Estamos en una economía que lo que necesita son estímulos, que lo que necesita es confianza, que lo que necesita es reglas claras, pero si continuamos con el mismo esquema de aumento tributario, de meterle la mano al bolsillo a las personas, a los trabajadores, a las madres y los padres, estamos perdidos. El presidente de la República y esta ex ministra, que creo que tiene el momento en el que pueda reivindicarse de alguna manera, porque ya tuvo una participación en el gobierno del expresidente y muchos la responsabilizan del default, del desconocimiento, del no pago de la deuda en esos momentos, y eso aumentó el riesgo país. Hoy necesitamos reglas claras. Ella habló de una reestructuración o de un plan dentro del propio Estado para recorte de gasto público del Estado. Hay que buscar medidas creativas, pero yo me niego a pensar que van a tocar los subsidios en este momento, por ejemplo, porque también hablaban allí del tema del gas de uso doméstico, de la gasolina. Eso, si bien ameritaría en algún momento hacer un estudio y focalizar estos subsidios, ahora mismo no es el momento. Y me preocuparía también que haya un aumento de los impuestos, porque, por Dios, los ecuatorianos están echando para adelante con lo que pueden, y ahora más impuestos y lo que se habla, un aumento del IVA, sería terrible. Esperamos que más bien haya respuestas creativas, que haya recortes en el gasto público, pero no meterle la mano más a los ecuatorianos. Sin duda, con nuestros votos para eso no cuente. 7:31. Le agradecemos mucho, doctora Reyes, aquí en Huancavelica 830M. Que le vaya bien. Muchísimas gracias, economista. Como bastante faneja. Sí. Huancavelica, la H grande de la información.